El impacto en España creo que fue muy parecido al conjunto del impacto que tuvo en Europa, ¿no? La mayoría de las cancillerías y de los gobiernos daban por descontada la victoria de la senadora Hillary Clinton, y además muchos de los primeros ministros se habían posicionado públicamente de manera un poco sorprendente desde el punto de vista de lo que podríamos llamar las prácticas diplomáticas, pero se habían posicionado públicamente a favor de la senadora Clinton, ¿no? El ministro Renzi, François Hollande, el secretario de Estado del Reino Unido, el alcalde de Londres, el secretario de Economía de Alemania, en fin, muchos líderes políticos no solamente esperaban la victoria, sino que se habían posicionado a favor de la senadora Clinton, ¿no? Por lo tanto, el resultado electoral fue una sorpresa. Y una sorpresa que lleva a una preocupación, no solamente por las posiciones del presidente electo Donald Trump en relación a las políticas sociales o la política migratoria, que eso preocupa evidentemente a los Estados Unidos, sino por dos razones que son específicamente europeas, ¿no? Uno, la inhibición, el desinterés, el alejamiento por parte del presidente electo Donald Trump de los compromisos de seguridad y de defensa compartidos. Hablo de la OTAN específicamente, que en campaña electoral Donald Trump ya cuestionó el coste excesivo para la economía norteamericana, y el hecho de que Donald Trump ha mostrado simpatías con líderes políticos que en Europa son vistos como líderes políticos que cuestionan los fundamentos del proyecto político europeo. Estoy hablando de Marine Le Pen en Francia, el señor Farage en el Reino Unido, y por lo tanto para la mayoría de las cancillerías que Donald Trump se haya hecho la primera fotografía, como se ha hecho ahora recientemente, con el líder, digamos, de derecha extrema británico y portavoz del Brexit, o que la primera líder política europea para felicitar a Donald Trump fuera Marine Le Pen, pues eso causa una grave preocupación, ¿no? Pues por lo tanto, en Europa y en España se vio con sorpresa y además con preocupación específicamente por estas dos razones, ¿no? El compromiso de los Estados Unidos con la defensa europea y después las simpatías de Donald Trump con líderes populistas de derecha extrema que amenazan el proyecto europeo actual. Sí, nosotros en Europa estamos viviendo una crisis migratoria muy fuerte, ¿no? Muchísimos refugiados de la guerra de Siria y de Irak están entrando en Europa, y tenemos la tragedia del Mediterráneo, en donde mes a mes mueren miles de personas que arriesgan sus vidas por cruzar el Mediterráneo y entrar en los límites de la Unión Europea, ¿no? Tenemos además problemas serios de mafias que hacen negocio con vidas humanas en relación con la inmigración ilegal, ¿no? Entonces yo creo que en Europa estos temas son temas muy visibles y muy intensos, y que permiten a algunos líderes políticos jugar con fuego. Jugar con fuego desde el punto de vista del el racismo, la xenofobia, el miedo al extranjero, el miedo, digamos, a perder
a perder condiciones en favor de los inmigrantes. En fin, en Europa estamos viviendo una situación muy intensa en el tema de la inmigración, pero por otra parte Europa es un enano demográfico en el mundo. Solo representa el 5% de la población del mundo y Europa debe plantearse muy seriamente que si quiere seguir siendo, digamos, un actor político internacional en la nueva geoeconomía y geodemografía, necesita abrir sus puertas de una manera regulada, ordenada, pero de una manera, digamos, yo diría que clara y definida para mejorar el déficit demográfico que tiene nuestro continente y nuestro proyecto político europeo, que pone en cuestión conquistas y derechos que ya teníamos. Por no ir muy lejos, la seguridad social y las pensiones de nuestros mayores no se van a poder mantener, sin la incorporación de la mano de obra y la energía de los inmigrantes. Y además en un continente en donde hay países que están a la cabeza de la longevidad. España, por ejemplo, es el segundo país más longevo del mundo después de Japón. Tenemos varios millones de personas por encima de los 80 años en mi país. Cualquier política seria que quiera defender las conquistas de las pensiones, el derecho a nuestros mayores, tiene que plantearse inevitablemente una política activa en favor de la inmigración. No, el miedo al futuro refuerza el nacionalismo defensivo, ¿no? El nacionalismo incapaz de comprender el concepto de soberanías compartidas, ¿no? Cuando uno tiene miedo no sale de casa, entonces cierra las puertas y las ventanas y siente que su casa es su protección, ¿no? Es su búnker, ¿no? Es un espacio de confort, ¿no? Pero en un mundo de soberanías compartidas en donde las puertas están abiertas, las ventanas más y buena parte del mobiliario es compartido, no hay opción para cerrar las puertas, ¿no? Entonces el gran tema es cómo comprender y asumir definitivamente la idea de soberanías compartidas en un mundo complejo y frente a fenómenos nuevos que despiertan temor en la gente. Sí, claro. Las mejores estrategias son las que ganan, ¿no? Y Donald Trump ganó. Pero si la pregunta es si puede haber una buena estrategia y una mala política, también. Es decir, la estrategia de comunicación política puede ser exitosa, pero eso no convierte un éxito en comunicación política, no convierte a la política en conveniente, adecuada. Son cosas diferentes. Entonces, creo que la decisión soberana que ha tomado el pueblo estadounidense me merece todo mi respeto, pero creo que, como dice el presidente Obama, hay que darle una chance, una oportunidad para ver cómo se comportan sus hechos, pero que muy rápidamente veremos si esos hechos confirman lo que para la mayoría de los analistas representa, digamos, una regresión en esa política de América abierta al mundo, de soft power, ¿no? De poder blando, de poder conciliador, de poder negociador, de poder consensuado y compartido con otros aliados, ¿no? Veremos cuáles son las primeras decisiones y cómo afecta esto a la vida política de los Estados Unidos, no solamente en el mundo, sino en su propio país. De esto sí que puedo hablar con algo de propiedad porque creo que sin llegar a haber afirmado nunca que creía que iba a ganar Donald Trump, sí que expliqué durante muchos meses
que la campaña de Donald Trump, a diferencia de la mayoría de mis colegas que pensaban que era errática, a mi juicio era una campaña muy precisa en la segmentación, ¿no? Visto ahora los resultados, cuando uno ve que Donald Trump en la última semana apostó por los estados industriales, ¿no? Y la mayoría de la inversión fue, por ejemplo, en estados como Michigan, pues uno ve que eso no parecía una idea descabellada, sino que había una relación, ¿no? Que había una apuesta muy clara por si conseguía la llave que era Florida, que esa llave acabara de abrir todas las compuertas con los estados, digamos, industriales, ¿no? Entonces, creo que Donald Trump y su equipo acertó en la segmentación, en no dar estados por perdidos, a diferencia de Hillary Clinton, que dio estados por ganados, y hizo una inversión que para cualquier analista debería habernos sorprendido más todavía. Yo insisto, había publicado muchas veces sobre este tema, ¿no? Pero invertir 56 millones de dólares en Facebook es una cifra que para cualquier experto que haya trabajado en segmentación en Facebook sabe que eso permite unos niveles de focalización, ¿no? Unos niveles, digamos, de precisión, ¿no? Unos niveles de proximidad extraordinarios, identificando perfiles muy diferentes y con un gran nivel, digamos, de precisión, ¿no? Entonces, 56 millones de dólares en Facebook es alto. Y quizás el otro dato que pueda interesar a los lectores es, por ejemplo, el uso de Facebook Live, ¿no? En el último mes, Donald Trump estaba superando en proporciones 2:1 y 3:1 en visionados, interacciones e impacto del Facebook Live de sus mítines, ¿no? Algo así como Hillary en televisión, yo en Facebook Live, ¿no? Y cuando, según el Pew International, el Research International, afirma que casi el 50% de los norteamericanos solo se informa de política a través de Facebook, pues es evidente que tomó la decisión correcta, ¿no? Invertir en Facebook y hacer del Facebook Live su segunda televisión, su segunda pantalla de televisión, y conseguir alimentar a sus seguidores de una pulsión y de una expectativa, ¿no? de una ilusión por la victoria, nutriéndoles de información y nutriéndoles de mensajes redundantes permanentemente sobre el mismo objetivo, ¿no? Sus electores no querían cambiar de opinión y él nunca se lo propuso, entonces les alimentó, ¿no? Con respeto para los electores y para el presidente electo, evidentemente. Sí quisiera decir que se produjo, a mi juicio, un efecto narcótico, en el sentido de que cuando alguien se engancha a una sustancia adictiva, ¿no? Sea química o sea política, lo que necesita cada vez es más dosis, ¿no? Y creo que Donald Trump entendió la capacidad narcótica de su discurso duro y alimentó, aumentando la dosis, a unos seguidores que habían quedado totalmente enganchados y dependientes de ese discurso. No, a ver, en relación con las encuestas, aquí hay tres grandes problemas, ¿no? El primero, de método. Las encuestas miden opiniones en un momento fijo e intermediadas por el encuestador y por la empresa encuestadora, ¿no? Y ese método
parece insuficiente para detectar decisiones de voto o pulsiones de voto o evoluciones de voto cuando la gente está o escondiendo sus opiniones o aplazándolas, llevándolas al último momento, a las últimas 48, 24, 12, 6 horas. Entonces, tienes un método que no es capaz de medir los cambios en el último tramo y no es capaz de identificar y de descubrir el engaño, la ocultación o la falsedad del elector que no quiere, en algunos casos, decirte la verdad a ti encuestadora porque te ve, en el caso de algunos votantes de Donald Trump, como parte del sistema, del establishment, o bien porque reserva esa opinión como un cofre, como un secreto último del que solo el elector es propietario. Por lo tanto, hay un tema de método. Hay un segundo tema y es de radar. Las encuestas, las mejores, se utilizan dos variables. Una proporción demoscópica representativa. Y sí que parece que la proporción demoscópica representativa, la muestra y la selección de la misma, es insuficiente para ver las cosas que están por debajo del radar tradicional. Es como si la muestra fuera relativamente solvente para lo evidente, para lo que está en superficie, pero no fuera capaz de identificar los registros de baja intensidad que están por debajo de la muestra. ¿Qué quiere decir por registros de baja intensidad? Pues opiniones no muy formalizadas ni muy definidas, que son solamente a veces intuiciones o instintos o pequeñas pulsiones que no se comprenden ni se identifican fácil con una pregunta a la que se espera una respuesta. Por lo tanto, lo que es opinión de baja intensidad, la encuesta tampoco lo pide. Y tercero, las encuestas no son capaces de analizar el comportamiento de la gente. Y donde hay más datos interesantes, a mi juicio, no es tanto en la opinión de la gente, sino en el comportamiento de la gente. Que buscan, que comparten, cómo utilizan ese material, ¿no? Cómo se expresan. Entonces, creo que hay una nueva demoscopia, hay un futuro para la nueva demoscopia, de hecho estamos trabajando con ello, alrededor del comportamiento, ¿no? Descubre un comportamiento y acabarás descubriendo una opinión. Y yo creo que eso es más importante para la previsión y la predicción que cualquier otra cosa. Lo hemos visto en el referéndum de Colombia, lo hemos visto en el Brexit, lo estamos viendo también aquí en las elecciones norteamericanas, que hay comportamientos de baja intensidad o que se expresan de una manera diferente que las encuestas, por muy buenas que estén hechas, no son capaces de identificar. Y creo que ahí hay un nuevo escenario. Y en relación con la pregunta de social media, creo que todavía es un poco pronto para sacar conclusiones definitivas, ¿no? Pero me inclino más a pensar que en estas elecciones deberíamos de prestar más atención a la inteligencia artificial y a los bots, que creo que han jugado un papel muy importante, ¿no? Un tercio de los tweets, de las conversaciones de Twitter del ecosistema de Donald Trump estaban mecanizadas y automatizadas por robots, ¿no? Estamos hablando de procesos nuevos en donde inteligencia artificial, robotización, mecanización, automatización de las conversaciones sustituyen a las personas, creando, digamos, una atmósfera envolvente para las personas y creando artificios que acaban siendo definitivos para la toma de decisión del voto, ¿no? Porque la mayoría de la gente, uno, no quiere perder, dos, no quiere contradecirse. Y la combinación de las dos cosas
puede ser útil para aquellos que utilicen la tecnología automatizada para crear artificios y estados de reverberación, ¿no? Estados de, digamos, de campanas, ¿no? de cápsulas, ¿no? Muy reverberantes, en donde el eco, confundes tu eco con una conversación y no es una conversación, te estás escuchando a ti mismo, ¿no? En los comportamientos tenemos un volumen de información que nos permite sacar muchas más hipótesis. ¿Por qué? Porque en ese volumen de información, en ese Big Data, descubrimos patrones de comportamiento. Y cuando tienes una serie de patrones de comportamiento, puedes hacer una mejor previsión y predicción, pero sobre todo puedes hacer una mejor identificación de segmentación, ¿no? A quién le vas a comunicar, cuándo, cómo y dónde, en qué formato y en qué registro, porque has descubierto un patrón de comportamiento de favorabilidad o desfavorabilidad a tu candidato, ¿no? Yo creo que necesitamos más tiempo para, para atender más al comportamiento de la gente. ¿Y no será que también se necesitará nuevos recursos humanos, además de nueva tecnología, algo así como pues más psicólogos, más filósofos, más Seguro. antropólogos, Sí, sí, sí. tal vez más teólogos Sí, inclusive? no, no, es muy pertinente, ¿no? Y además yo lo creo. Ah, escribí hace unas semanas que Donald Trump había entendido el estado de ánimo de la gente. Y cuando uno entiende mejor el estado de ánimo de alguien, es más fácil relacionarse con él. También es más fácil manipularle, ¿no? Pero si hay algo que creo que ha conseguido Donald Trump es entender ese estado de ánimo, que es un estado previo a un estado de opinión. Y yo creo que esta es la gran diferencia entre estas dos campañas, ¿no? Trump se dirigió al estómago de la gente y Hillary Clinton a su cabeza y ganó el estómago.